en el campo, pero también va a hacer de que sean animales ya prácticamente inmunes en algunos casos, pero portadores por siempre, ¿ya? ¿Cuándo podemos decir que son relativamente inmunes? Cuando estamos hablando de un macho o estamos hablando de un ternero que aún no está haciendo ningún tipo de beneficio, es decir, ni se reproduce, ni está engordando nada, no tiene actividad ninguna. En cualquiera de estos dos casos podríamos decir de que el animal infectado es un asintomático. ¿Por qué? Porque está diseminando la enfermedad, pero no le genera ningún efecto todavía o ya ha cursado la sintomatología específica. En cambio, las vacas son las que van a ser las portadoras todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellas entran en celo y van a ser pasibles a que se genere un aborto. ¿Ya? Enseguida vamos a ver el tema de lo que es los síntomas. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan de que esta enfermedad va a empezar a producir fiebre. ¿Ya? Después de que produce fiebre, como cualquier otra enfermedad, empieza a denotarse una pérdida muy notoria del apetito. Después de eso, si la vaca está produciendo, es decir, si tiene un ternero al pie, lo que se observa como un síntoma de importancia es la galactiae, no la agalacticia, como se llama también, que es la baja en la producción de leche, ¿ya? Esta, esta baja en la producción de leche se va a denotar también cuando se ordeñe de que cambie el color del blanquecino que debería tener normalmente, empieza a generar un color amarillento, ¿ya? Puede ser grumoso, en algunos casos purulento y en algunos casos sanguinolento, ¿ya? También va a generar de que haya abortos. ¿Cuándo va a abortar la vaca? Dependiendo, ¿ya? La bibliografía dice que la leptospirosis genera abortos en el primer tercio de la gestación. Eso dice la bibliografía, ¿ya? Pero la bibliografía un poco más nueva, es decir, en este último tiempo, nos está diciendo de que hay abortos y muertes de fetos en la segunda mitad de la gestación, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos pensar nosotros que cambia tan drásticamente? Porque si hablamos de que la leptospira genera abortos en el primer tercio, estaríamos hablando en los primeros 3 meses. Y si acá nos dice de que va a haber abortos en la segunda mitad de la gestación, estaríamos refiriéndonos a que a partir del 4.5 mes o del quinto en adelante recién se está generando el aborto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia principal va a ser de que mucho dependerá, uno, de la zona donde se presente la enfermedad y dos, cuál sea el agente causal, ¿ya? Y a la vez también puede diferir el tema de cuándo se va a infectar la vaca, porque si la vaca está empezando a gestar en estos días y se contagia en 15 días, en un mes de gestación, perdón, en un mes aproximadamente, cuando su gestación tenga casi ya 2 meses, se van a empezar a hacer los primeros síntomas y esta vaca va a expulsar el ternero. ¿Ya? Entonces, mucho va a diferir también si la vaca ya está 4, 5, 6 meses gestando y recién se contagia, ¿dónde va a tener la gestación? Y también mucho va a diferir si el animal es infectado ya hace mucho tiempo de leptospirosis y recién se preña. Ahí también va a diferir esto. Entonces, esta parte de aquí, o lo que yo les digo, que la gestación es interrumpida en el primer tercio de la gestación, es mucho, depende mucho en relación a la objetividad con la que se tenga. Yo como médico veterinario puedo ver y decidir y pensar una cosa y cualquiera de ustedes, este señor Rodrigo Rojas que cada rato entra y sale, puede pensar de forma distinta también, ¿no ve? Yo puedo verlo desde un punto de vista
y cualquiera de ustedes puede tener otro punto de vista muy diferente, pero también válido. ¿Por qué? Porque la realidad es donde yo lo pueda ver, digamos, en el Beni, no es lo mismo a lo que ustedes lo puedan ver en el Chaco boliviano, por decirles. ¿No ve? Tampoco va a ser lo mismo hablar de una vaca que ya estaba enferma, pero no estaba gestando, o una vaca que se ha enfermado recién y estaba en proceso gestacional. Entonces, todas esas cosas varían y difieren un poco, ¿ya? Entonces, bueno, esto de la patocronia es un poco de cómo ha entrado, ¿no ves? Lo que les decía, las bacterias como tal han entrado por vía digestiva, han entrado por vía reproductiva, por donde sea al organismo del animal y van a empezar a generar la replicación. ¿Dónde lo van a tener? Lo van a tener a nivel de los túbulos renales, como les decía, ¿no ve? Y va a empezar a generarse una disfunción hemática, lo que es la leptospiremia como tal, y después va a empezar a tener una localización a nivel del riñón, del hígado, tal vez a nivel ocular y meningio, y generalmente lo más fuerte es a nivel de lo que es el útero grávido, ¿ya? Y después de eso, después de varios días, aproximadamente de 15 a 30 días, se va a empezar a generar la leptospiruria, ¿no ve? Es decir, la eliminación de la bacteria como tal a nivel de la orina. ¿Qué más nos está diciendo? Que va a presentar algunos síntomas, ¿ya? Y estos síntomas, como ustedes ven acá, pueden ser lesiones clínicas observables muy fuertes. En fases agudas, lo más frecuente, dice, es que se vea en terneros cómo va a cursar un proceso febril, cómo va a tener disnea, cómo va a tener dolor a la presión lumbar, es decir, hacia al nivel de lo que son las vértebras lumbares de la columna vertebral, se va a ver que el animal anda arqueado, ¿ya? Va a tener estreñimiento o diarrea, cualquiera de las dos fases, y también hemoglobinuria, generando también así una ictericia y una anemia a nivel de los terneritos. Eso se observa. En subagudas y crónicas, en hembras lactantes, hay el conocido agalactiae, como les decía, es decir, la baja en la producción de leche, ¿no ves? La agalactía. También va a tener secreciones espesas de colores amarillentas o hemorrágicas a nivel de lo que es la leche, y las vacas gestantes pueden tener hasta un 30% de abortos tardíos, como dice aquí, ¿ya? Puede haber retenciones y momificaciones fetales, ¿ya? El jardio, como dice aquí, no causa abortos, pero no en la totalidad. Se ha visto que es la que menos causa, pero muy raro es el caso en la que sí. Pero sí, el jardio es la que más va a causar la mortalidad al nacimiento, es decir, ni bien nace el ternero, muere. Y también el jardio es la que más genera infertilidad posterior al parto. Después de que ha parido esa vaca y se le ha muerto el ternero, el animal entra a ser infértil, ¿ya? La letalidad es del 5% en adultos y 15% en terneros. Pero los animales que sobreviven van a presentar mucho tiempo la enfermedad, ¿ya? También podemos decir de que hay la probabilidad, ¿ya? De que las leptospiras invadan al feto, ¿ya? Y cuando esto pasa, puede hacer la enfermedad de que el feto no necesariamente sea abortado y no necesariamente sea muerto, ¿ya? Pero al momento del nacimiento, sí puede haber mortandad inmediata, o ese animal va a tener una vida ya todo el tiempo de problemas, es decir, no va a poder engordar, no va a poder crecer, va a tener un subdesarrollo total un cierto tiempo y al último muere. En otras especies, como en los cerdos, esta enfermedad va a producir una fiebre de 42 grados, es decir, una de las más altas para la especie, para los cerditos, ¿ya? Va a generar una anorexia latente y que va aumentando todo el tiempo, es decir, el animal deja de comer
y su condición corporal se vuelve deplorable, va a generar también ictericia a nivel de mucosas, es decir, que cambien a una coloración amarillenta, ¿no ve? Y por último, también empieza a generar lo que es la hemoglobina en orina, ¿ya? Genera hemoglobinuria. La característica principal en cerdos es que la letalidad en animales adultos sube a un 20% y en lechones casi a un 50%, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. Ahora bien, habíamos dicho de que esta enfermedad es una enfermedad que va a generar eh, una zoonosis, ¿no ve? ¿Y cómo se presenta la enfermedad en humanos? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el humano? Generalmente, como les digo, va a producir fiebre, ¿ya? Y puede ser ondulante, es decir, que aparezca, desaparezca, vuelva a aparecer y demás. Dolores de cabeza muy frecuentes. También vamos a denotar que hay procesos de conjuntivitis muy notorias y bastante frecuentes en humano, dolores musculares y el proceso más que más nos debe llamar la atención y hacerse un análisis realmente para ver si eso no es que generen hombres procesos de orquitis, ¿no ve? Inflamación a nivel de lo que son los testículos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que genera en humanos. No se ha determinado, no hay un caso específico en que diga que ha habido abortos por leptospirosis en humanos. Tal vez sí, y yo no lo conozco, porque no soy médico humano, pero no lo he leído en todo este tiempo. Voy a averiguar para ver si realmente pasa o no, pero yo no conozco. ¿Ya? Y bueno, hablando un poquito del diagnóstico, podemos decir de que se utilizan diversos métodos de diagnóstico, como ustedes ven ahí, ¿no ve? Aislamientos por microscopía, pruebas histológicas, inmunológicas y generalmente de microaglutinación, ¿ya? Mm, según lo básico en laboratorio, lo que pide en esta enfermedad es que se haga la detección de anticuerpos mediante pruebas serológicas, ¿ya? Es decir, las pruebas laboratoriales a campo puede darse en campos oscuros, ¿ya? Y obviamente lo que vamos a hacer es una prueba de inmunofluorescencia, pero también se puede hacer una prueba de aglutinamiento. Son las dos pruebas laboratoriales que más se utilizan en el campo de veterinaria para diagnósticos de lo que es leptospirosis, ¿ya? Si hablamos de lo que es la distribución geográfica, podemos decir que esta distribución es a nivel mundial, es decir, todo el mundo presenta la leptospira, no hay países que tienen obviamente una incidencia mucho más baja y hay países que la tienen pues de forma continua y mucho más arraigada, ¿no ve? ¿Cuál sería el tema de la prevención, perdón, el tratamiento antes de hablar de la prevención? Tendríamos que decir que el tratamiento más específico consiste en la aplicación de antibióticos, ¿ya? ¿Cuál antibiótico sería bueno? La diestreptomicina puede dar muy bien. También la tetraciclina, ¿ya? Leía un poco y decía que la canamicina es muy buen antibiótico para luchar contra la leptospirosis en humanos, ¿ya? Las penicilinas, por si acaso, no tienen ningún tipo de efectividad contra esta enfermedad, ¿ya? Entonces, si hablamos de esto, si hablamos de lo que es el tratamiento como tal, espérame un segundito, ahorita vamos a hablar del tratamiento. Hablemos un segundo sobre la prevención y el control, ¿ya? Uno, ¿cuál es la forma de prevenir? Utilizar las vacunas, ¿ya? ¿Y qué vacunas van a ser? Dependiendo cuál especie sea. Si son para perros, existen vacunas para perros, ¿no ve? Que se utilizan generalmente en sus dosis de vacunas específicas anteriores. Y si hablamos de bovinos o de cerdos, van a ser vacunas que generalmente se las utilice dentro del lote de vacunas reproductivas, ¿ya?
Entonces, cuando se hace la aplicación de vacunas de forma periódica, estamos asegurando de que los animales van a estar libres de esta enfermedad por tiempos determinados o ya tiempos muy prolongados. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las medidas de erradicación que se debería hacer? Eliminación de animales positivos, ¿no ve? Es lo más lógico. Pero les vuelvo a repetir, en nuestro país no existen pues políticas en las cuales se haya un resarcimiento de daños económicos al productor. Es decir, si damos una vaca que esté positiva con leptospirosis, la eliminamos, pero yo te pago lo que cuesta esa vaca y así nadie sale perdiendo, ¿no ve? El país se evita de tener enfermedades y el, el productor como tal no se hace problema de que la eliminen ese es su animal, más bien él con gusto da el aviso a las autoridades competentes para que vengan, hagan una inspección, unas pruebas y realmente determinen qué tipo de enfermedad es. Es decir, el productor en otros países no tiene miedo de que vayan los técnicos y hagan pruebas laboratoriales para determinar qué pasa en su campo. En cambio, en nuestro país, generalmente lo que pasa es que escondemos las enfermedades para que no estemos a la vista de las personas, para que no digan, ah, no, el vecino tal tiene tal enfermedad, o para que no haya un decomiso inapropiado de los animales que se tienen, ¿no ve? Entonces es difícil luchar contra la corriente en nuestro país, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo. Bien, entonces, ya hablando como la enfermedad como tal, tenemos que llegar a determinar que hay varias cosas, ¿no ve? En primer lugar, que es una enfermedad zoonótica. Y como una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que pueda generar un riesgo latente en personal que trabaja todo el tiempo con animales, ¿no ve? Entonces, la leptospirosis, habíamos dicho que lo primero que va a hacer es una enfermedad bacteriana que va a cundir, que va a entrar por distintas vías, puede ser vía reproductiva, puede ser por vía transplacentaria, puede ser por leche, puede ser por vía directa, es decir, oral, ¿no ve? Eh, por haber comido alimento que haya estado contaminado, pasto que haya estado en contacto con orina y obviamente con la cantidad de bacterias que estaban diseminadas en el campo y los animales empiezan a infectarse. Puede darse el caso de que haya una infección intraespecie. Es decir, de que esté pasando la vaca infectada, orine, se vaya y luego pase una tropa de chanchos, ¿no ve? Que estén pastoreando y se contagien. Puede darse. Puede darse el caso también de que afecte a los humanos cuando no tenemos pues el tiempo o no tenemos la cultura para agarrar y hervir la leche. Y bajo la vaca empezamos a ordeñar, le echamos un poquito de alcohol y meta la ambrosia, ¿no ve? Algunos dicen que es rico, pero es pues peligroso totalmente. Lo que va a generar en humanos es que haya una enfermedad zoonótica, pero esta enfermedad zoonótica lo que va a generar es pues dolor de cabeza fuerte, dolores musculares, temblores en algunos casos. Y lo más importante de todo es que va a generar fiebre, conjuntivitis a nivel de los ojos, que es muy frecuente, es decir, se sana uno y vuelve a enfermarse y vuelve a enfermarse. Y bueno, un síntoma ya muy determinante y muy crítico es cuando se tiene orquitis, ¿no ves? Es decir, que se inflama uno o ambos testículos. Entonces, esa ya es para hacer una prueba de diagnóstico ya más específica, ¿ya? Si eso es lo que genera en humanos, en animales lo que genera es la expulsión del feto. Va a generar de que haya abortos. ¿Cuándo? Dependiendo qué, varios factores. Se habla de que la leptospirosis va a generar abortos en la primera mitad de la gestación, en el primer tercio específicamente. Pero otra bibliografía dice es a partir de la segunda mitad. Entonces, eso va a variar en relación a si estamos hablando de animales sanos o no, si estamos hablando de zonas endémicas o no, si estamos hablando de que el animal estaba ya con proceso gestacional o no. Entonces, varía un poco, ¿me entienden? Eso tienen que generar ustedes sus propios criterios en relación a su experiencia de vida.
¿no ve? Pero en algunos casos hay que basarnos nomás a lo que dice la teoría para por lo menos tener un norte, ¿no ve? Porque fácil es decir, ah, genera abortos, ¿cuándo? Cualquier rato, ¿no ve? No hay tal, pues cualquier rato son 9 meses y tampoco es eso. Tenemos que tener un norte para más o menos poder tener un diagnóstico diferencial entre una enfermedad u otra, ¿ya? Ahora, sabiendo que genera los abortos y demás, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Y tendría que ser cualquier enfermedad que vaya a generar abortos, obviamente. Puede ser el tema de lo que es diarrea viral bovina, que también genera abortos, puede ser el tema de lo que es la rinotraquitis infecciosa, que genera abortos, puede ser el tema de lo que es la brucelosis, ¿no ve? Entonces, cualquier enfermedad que vaya a generar aborto puede ser susceptible a que nosotros pensemos que es leptospirosis. Entonces, como diagnóstico diferencial puede ser eso, pero lo que nosotros tenemos que saber es cuándo va a generar el aborto, la diarrea viral o la rinotraqueitis o la brucelosis, ¿no ve? Para que ninguno de estos pues sea similar. Cada enfermedad tiene un punto de quiebre, es decir, un punto cuando genera el aborto. Y eso es importante, por eso es que nosotros tenemos que leer mucho ahora. ¿Ya? Les hablaba acerca del tratamiento y les decía que lo ideal es que se utilice la diestreptomicina o utilicemos cualquiera de las tetraciclinas, ¿no ve? Es importante que sepamos eso. ¿Por qué? Porque las penicilinas no actúan a ese nivel, ningún betalactámico va a actuar a nivel de lo que es la parte nefrológica, no actúa a nivel de las leptospiras. Entonces, de nada nos sirve ponerle esto. Ahora bien, ¿hay tratamientos? Sí hay, ¿ya? No es una enfermedad 100% mortal, puede llegar a afectar en un 50%, como les decía, incluso menos de letalidad, dependiendo, ¿no ve? En cerdos es más alto, en bovinos es más bajo. Entonces, si diagnosticamos un animal positivo a leptospira, tal vez podemos hacer el tratamiento. Corremos el riesgo a que ese animal sea diseminador de la enfermedad todo el tiempo, pero se lo puede salvar. Entonces, el tratamiento, jóvenes, está en relación a los síntomas que tenga, que observemos nosotros en el animal. Puede ser de que si tiene mucha fiebre, pues hay que poner un antipirético, ¿no ve? Si está con dolor, si no está queriendo comer y demás, pues hay que poner un analgésico y a la vez hay que poner un energizante, vitaminas, para estimular a que abra el apetito. Si está un poco queriendo entrar a postración, no se quiere parar, no camina mucho, hay que ponerle un suero energético, ¿no ve? Y en relación al suero que vayamos poniendo, hay que ir poniendo, como les digo, vitaminas, energizantes, eh, habrá que poner el antibiótico y bueno, principalmente es eso, es una bacteria. Entonces, la principal arma a usar es el antibiótico. Entonces, en relación a todos los síntomas que vaya dando, va siendo aplicable el tratamiento, ¿ya? Ahora, como es una bacteria y se encuentra en la parte interna de los túbulos renales y en el aparato reproductor, lo que hay que hacer es hacer la aplicación del antibiótico mínimamente, si es larga acción, 3 aplicaciones. Y si no es larga acción, unos 5 días, ¿ya? Eso es lo que se hace como tratamiento. Hace unos años, eh, yo leí una noticia donde llegaba un barco, si no me equivoco, de China, como siempre, los chinos contagiando todo, ¿no ve? Y este barco traía conservas. Entonces ha llegado a un puerto y aquí en Sudamérica y lo que han hecho es empezar a vender las conservas, ¿no ve? Creo que las sardinas, no sé qué. Entonces han empezado a vender las conservas y se ha visto de que ha habido reportes en esa zona específica de leptospirosis en humanos. Entonces, pucha, todo el mundo empezó a preguntarse qué es lo que ha pasado, ¿no ve? Si han tenido contacto con animales, si han ido al campo, esto, lo otro, y nada, no era tal. O sea, como le podía dar a un político, le podía dar a un médico, le podía dar al mismo cajero del supermercado. Entonces, ¿qué estaba pasando? No era solo a veterinarios. Entonces, los estudiosos, los científicos han empezado a investigar, han hecho pruebas en las latas de conservas y han determinado que ahí estaba la bacteria.
que la gente no ha tenido la precaución suficiente y al momento de comprarla del supermercado o del mercado, lavar la tapa antes de abrirla. Entonces, al abrirla, había contaminación del alimento con la bacteria y al ingerirla las personas se contagiaban. ¿Por qué venía estas latas de conservas con la leptospira? Porque había muchas ratas en el barco y las ratas al orinar es cuando diseminan la enfermedad. Una fuente de contagio directa, es decir, que un animal sano se contagie, puede ser porque hayan pasado roedores, los roedores hayan orinado en el pasto y las vacas al pasar a alimentarse, al hacer el momento de la aprehensión para la deglución, estén tragando las bacterias, las leptospiras. ¿Ya? Lo mismo ha pasado con humanos. Puede darse ese tipo de infección. Entonces, aquí lo que hay que saber es que el principal diseminador de la enfermedad, muy aparte de que sean los animales, vacas, cerdos o el mismo humano, el diseminador potencial son los roedores. Entonces, una manera de controlar esta enfermedad es erradicando a los roedores, ¿ya? Que no solamente pues van a transmitir leptospirosis, transmiten rabia, transmiten parásitos, transmiten todos los roedores, realmente son una plaga, ¿no ve? Y generalmente viven donde hay otros tipos de animales. Si tenemos cerdos, van a vivir ahí. ¿Por qué? Porque sienten el olor a la frecha, a todo el alimento balanceado que se les da. Entonces, en los depósitos donde hay alimento de cerdos, ahí es donde hay harto roedor. Y lastimosamente están comiendo y están defecando y están orinando y ese mismo alimento nosotros le damos al cerdo para que coma y ahí los contagiamos. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes generen mucho conocimiento, metan mucha información a su cabeza para que vayan dándose cuenta que hay cosas que tal vez se me olvidan. Miren, en todos los 40 minutos que hemos hablado, yo no había tocado nada al punto de los roedores, ¿no ve? Y me acabo de acordar ahorita y por eso les estoy diciendo. Entonces, a veces uno supone que algo ya es muy obvio para entender, ¿no ve? Pero uno lo supone porque, bueno, ha tenido más años de experiencia que ustedes con estos temas, ¿no ve? Entonces, llegado el momento, nos quedan así algunas ausencias y por eso siempre les pido de que tratemos de tener interactividad, ¿no ve? Es decir, de que ustedes tengan preguntas siempre, para que así se disipen las dudas. Lean un poquito también para que así puedan generar más conocimiento y pues ver que no es tan pequeño como se puede observar en una clase de 1 hora, de 40 minutos o de 3 horas, ¿no ve? Sino que ese mundo se va ampliando mucho mientras más leemos, ¿ya? Se me va a cortar ahorita, por favor, si tienen alguna duda, háganme saber, voy a estar 10 minutos más conectado en la plataforma y en el WhatsApp, entonces lo que tengan dudas, háganme saber, ¿ya? Por favor, les voy a dar una tarea, ¿ya? La van a hacer en el grupo de Classroom que ha creado nuestro auxiliar. La tarea es averiguar el tema del calendario de vacunación de rabia en humanos, porque hay dos tipos. Hay el preventivo y hay el curativo.